Hola gente, hoy les voy a contar las fobias, pero primero la definición de fobias. Una fobia, palabra derivada de phobos, es un trastorno de salud emocional o psicológico que se caracteriza por un miedo intenso y desproporcionado ante objetos o situaciones concretas como, por ejemplo, a los insectos o a los lugares cerrados. Sin embargo, no es sencillamente un miedo, pues guardan grandes diferencias. También se suele catalogar como fobia un sentimiento de odio o rechazo hacia algo que, si bien no es un trastorno de salud emocional, sí genera muchos problemas emocionales, sociales y políticos. Bien, ahora que sabemos qué es fobia, empecemos, pero les diré que van a ir en orden alfabético. Ahora sí, empecemos. Ablutofobia. Miedo a lavarse o bañarse. Se define como un persistente, anormal y injustificado miedo a lavarse, bañarse o limpiarse. Hasta hace unos años solía pensarse que era un claro síntoma ligado a la adolescencia. Acarofobia. Miedo a las picaduras de insectos o los insectos que pican. Se define como un persistente, anormal y injustificado miedo a las picaduras de insectos o los insectos que pican. Las personas que sufren de este trastorno pueden sufrir la ilusión de que insectos diminutos ácaros han infectado su piel. Acerofobia. Miedo a los ácidos. Se define como un persistente, anormal y injustificado miedo a los ácidos o a las cosas ácidas. Acluofobia. Miedo a la oscuridad. Se define como un persistente, anormal y injustificado miedo a la oscuridad. Acrofobia. Miedo a las alturas. Se define como un persistente, anormal y injustificado miedo a las alturas. Este miedo suele presentarse en situaciones típicas tales como las de asomarse a un balcón, estar en un mirador elevado o junto a un precipicio. Al igual que otras fobias, genera fuertes niveles de ansiedad en aquellos individuos que la sufren, quienes buscarán evitar la situación temida. Los especialistas tratan esta y otras fobias con ejercicios de habituación. Acusticofobia. Miedo a los ruidos. Se define como un persistente, anormal y injustificado miedo al ruido. Aeroacrofobia. Miedo a los lugares abiertos y altos. Se define como un persistente, anormal y injustificado miedo a los lugares abiertos y altos. Aerofobia. Miedo a volar en aviones. Se define como un persistente, anormal y injustificado miedo a volar en aviones por temor a que estos se accidenten. Más conocida como miedo a volar, esta fobia afecta muchísimo la vida de aquellos que dependen de volar, ya sea por trabajo o por cuestiones familiares. Aun cuando el avión sea estadísticamente el medio de transporte más seguro, aun cuando continuamente las empresas aéreas se esmeran por mejorar la seguridad y el confort de sus pasajeros, hay muchas personas que sufren una sensación de inseguridad dentro del avión, llegando a convertirse en miedo o ansiedad, antes o durante el vuelo. Existen diversos grados de aerofobia. De hecho, se calcula que solo el 5% de los pasajeros abordan el avión sin temores de ningún tipo. Normalmente, muchas personas experimentan una ligera inquietud al subirse al avión, y esta suele disiparse después del despegue. En otro grupo, es posible realizar los viajes con alguna ayuda, ya sea la de un acompañante o bien ingiriendo previamente ansiolíticos. Finalmente, hay casos de personas cuya fobia les impide realizar un viaje de este tipo. Cuando tienen la necesidad de hacerlo, la fobia empieza a afectar su calidad de vida. Hay distintos caminos por los que alguien pueda generar una fobia de este tipo. Una persona con vida normal, sin otros trastornos de ansiedad o sociales, que presenta de repente un miedo desproporcionado a volar. En este caso se habla de fobia específica. Una persona que sufre de claustrofobia y que experimenta este temor al verse confinado al espacio del avión. También hay personas que padecen de trastorno de pánico con agorafobia, y lo que les aterra es no poder bajar del avión para aliviarse llegado el caso. Finalmente, existen personas con trastorno de ansiedad generalizada, que siempre se preocupan en forma desmedida y esperan lo peor de cada situación. Aeronausifobia. Miedo a vomitar por de marearse en el avión. Se define como un persistente, anormal y injustificado miedo a vomitar por de marearse en el avión. Afenfosfobia. Miedo a ser tocado. Se define como un persistente, anormal y injustificado miedo a ser tocado. También se la conoce como afefobia. Se trata de una exageración aguda de la tendencia normal de las personas a proteger el propio espacio, se siente como un temor a la contaminación o a la invasión, incluso extendida hacia personas que la persona fóbica conoce bien. En ocasiones, la fobia se extiende únicamente a las personas del sexo opuesto, acercándose entonces a la fobia al acoso sexual, o sea, la llamada contraltofobia o agrafobia.
Agateofobia. Miedo a la locura se define como un persistente, anormal y injustificado miedo a la locura. También se conoce como dementofobia o maniafobia. Agirofobia. Miedo a las calles. Se define como un persistente, anormal y injustificado miedo a la calle o a cruzar la calle, por temor a ser atropellado. Agliofobia. Miedo a experimentar dolor. Se define como un persistente, anormal y injustificado miedo a experimentar dolor. Agorafobia. Miedo a los lugares abiertos. Se define como un persistente, anormal y injustificado miedo a lugares de los que no sea posible huir inmediatamente a un lugar considerado seguro a juicio del fóbico. Se trata de la fobia más común, por la que más personas realizan una consulta. El agorafóbico teme todo aquel lugar donde no se sienta seguro o no pueda recibir ayuda. El que presenta este tipo de trastorno suele refugiarse en su hogar y rara vez sale, ya que en esas ocasiones experimenta una gran ansiedad. Esta es una fobia que suele presentarse con más frecuencia en las mujeres que en los hombres. La ansiedad puede ser disparada por encontrarse entre multitudes, por tener que realizar viajes cortos o largos. Los síntomas característicos son el temor a estar solo, el temor a estar en un lugar del que sea difícil salir, el temor a perder el control en un lugar público, sentimiento de indiferencia o de abandono por parte de los otros. El fóbico suele aislarse, sentimiento de abandono, idea de que el propio cuerpo o el ambiente son irreales, ansiedad o ataque de pánicos. Agrafobia. Miedo al abuso sexual. Se define como un persistente, anormal y injustificado miedo a ser abusado sexualmente. Agrizoofobia. Miedo a los animales salvajes. Se define como un persistente, anormal y injustificado miedo a los animales salvajes. Aigmofobia. Miedo a las agujas. Se define como un persistente, anormal y injustificado miedo a las agujas y barra o a otros objetos punzantes. Ailurofobia. Miedo a los gatos. Se define como un persistente, anormal y injustificado miedo a los gatos. La persona con esta fobia no soporta tener cerca uno de estos animales. Es una fobia muy común. Durante la Edad Media, los gatos eran asociados a lo sobrenatural, las brujas y al demonio. Hay una creencia que dice que los gatos pueden predecir el tiempo, dándole un aspecto sobrenatural al gato. En algunos casos, la fobia se limita a los gatos negros que se creían que eran brujas transformadas. Frente a un gato, las personas con ailurofobia pueden comenzar a sudar, tener dificultades respiratorias e incluso tener un ataque de pánico. Mucha gente sufre de este tipo de fobia y se siente incomprendida, ya que los gatos son animales normalmente inofensivos y gran cantidad de gente disfruta con su compañía. El miedo puede remontarse a una mala experiencia con un gato en la primera infancia, una edad impresionable donde un pequeño rasguño de un animal que intentaba defenderse de las manecitas inquietas del niño lo deje a este marcado sensiblemente. Como otras fobias, este trastorno suele corregirse utilizando métodos tales como la hipnosis y la programación neurolingüística. Albuminurofobia. Miedo a las enfermedades renales. Se define como un persistente, anormal y injustificado miedo a contraer enfermedades del riñón. Alectorofobia. Miedo a las gallinas. Se define como un persistente, anormal y injustificado miedo a las gallinas y otras aves de corral. Esta fobia normalmente se restringe a las gallinas y pollos vivos, pero algunas veces puede extenderse a los huevos o bien a los pollos ya cocidos. Muchas veces, personas con esta fobia creen que los pollos no son benignos, sino conspirativos y dispuestos a atacar al hombre, teniendo siempre un ojo sobre ti al estar cerca de ellos. Tienen miedo de atacar a un pollo por miedo de las represalias que estos animales pudieran tomar. Una medida simple que se puede tomar para ayudar a un familiar o amigo con esta fobia, es a partir de un inocente huevo duro cuando duerma, esconderlo en algún lugar de la casa, y unos días después, gentilmente enseñarle que lo tuvo cerca todo este tiempo y nada le ha sucedido. Algofobia. Miedo al dolor se define como un persistente, anormal y injustificado miedo a sentir dolores. Agiumfobia. Miedo al ajo. Se define como un persistente, anormal y injustificado miedo al ajo. En algunas leyendas sobre vampiros, se les atribuye adifobia a esas criaturas. Ayodoxafobia. Miedo a las opiniones se define como un persistente, anormal y injustificado miedo a las opiniones ajenas. Altofobia. Miedo a las alturas. Se define como un persistente, anormal y injustificado miedo a las alturas, similar al vértigo. Amatofobia.
Miedo al polvo. Se define como un persistente, anormal y injustificado miedo al polvo que se acumula sobre los muebles. Amaxofobia. Miedo a conducir un automóvil. Se define como un persistente, anormal y injustificado miedo a conducir un automóvil. Se trata de una fobia propia de los conductores, quienes se sienten incapaces de sentarse frente al volante del vehículo. Se dice que la sufre aproximadamente el 33% de los conductores, en mayor o menor grado solo un pequeño porcentaje resulta profundamente afectado, al punto de ser completamente incapaz de conducir. Se caracteriza por producir sudores, taquicardia, respiración agitada o entrecortada, temblor, malestar estomacal, mareos, cefaleas, vértigo y otros síntomas propios de la ansiedad. Puede estar provocada por secuelas postraumáticas de haber vivido un accidente de tránsito, o bien por malas experiencias durante el aprendizaje. Ya sea por miedo de estar en un accidente de tránsito o por considerarse incapaces de enfrentar el tránsito automotor, la vida de las personas que padecen esta fobia se ve afectada. Muchos manifiestan sentirse frustrados por depender de los demás a la hora de trasladarse de un sitio a otro, o bien se sienten seguros solamente al conducir en la autoescuela junto al instructor, pero una vez obtenido el registro dejan de conducir y en consecuencia, sus temores aumentan. En ocasiones solicitan ayuda a psicólogos quienes, al no poseer necesariamente los conocimientos sobre manejo vehicular, no pueden ayudarlos satisfactoriamente. Lo mismo sucede frente a conductores experimentados a los que se les solicita ayuda, pero que no poseen los conocimientos psicológicos para auxiliar al paciente con la fobia. Para tratar este tipo de fobia y lograr que el paciente consiga conducir un automóvil sin sentir temor, existen programas basados en la psicología cognitivo-conductual. Siguiendo planes de tratamiento en varios pasos, las personas que padecen esta fobia pueden mejorarse y llevar una vida normal. Ambulofobia. Miedo a caminar. Se define como un persistente, anormal y injustificado miedo a caminar. Esta fobia es común entre la gente que ha sufrido recientemente una lesión en las piernas, ya sea una fractura o una parálisis severa que los ha mantenido inmovilizados durante un tiempo significativo. Las sensaciones que experimenta el paciente cuando se le requiere que camine, incluyen falta de aliento, mariposas en el estómago, sudor, etc. La ambulofobia se soluciona ayudando al paciente a recobrar la confianza y reasegurando que él o ella ya está bien. La fisioterapia también juega un rol importante en los pacientes con ambulofobia. ¿Cómo puede uno mismo sobreponerse a la ambulofobia? Inhalar profundamente, contar hasta 5 mientras se inhala, y hasta 5 mientras se exhala. Una vez que se haya acostumbrado a contar, mantener pensamientos felices mientras se camina. Cuando esté solo, camine y mire alrededor cómo está caminando. Amicofobia. Miedo a los arañazos o de rascarse. Se define como un persistente, anormal y injustificado miedo a los arañazos o a ser arañado, o incluso a rascarse. Amnesifobia. Miedo a la amnesia. Se define como un persistente, anormal y injustificado miedo a contraer amnesia, esto es, la pérdida de la propia memoria producto de enfermedad o accidente. Se trata del miedo a sufrir amnesia, que es una condición de pérdida de la memoria, normalmente temporaria, que puede ser detonada tanto por traumas físicos como psicológicos. Los pacientes que sufren de amnesifobia temen perder su memoria y no ser capaces de recordar nada, desde nombres hasta actividades cotidianas. Esta extraña condición en general se encuentra en gente de edad avanzada cuando empiezan a experimentar los primeros signos de la amnesia. La cura de esta fobia está basada en generar confianza al paciente, reasegurándole lentamente que él o ella no experimentarán amnesia en ninguna de sus cenas. Esto puede llevar un tiempo y muchas dudas por parte del paciente, pero la única solución es que recobre su confianza. Anablefobia. Miedo a mirar hacia arriba. Se define como un persistente, anormal y injustificado miedo a mirar hacia arriba. Ancrofobia. Miedo al viento. Se define como un persistente, anormal y injustificado miedo al viento o a las corrientes de aire. También se la conoce como anemofobia. Anginofobia. Miedo a las anginas. Se define como un persistente, anormal y injustificado miedo a contraer anginas, atragantarse o ahogarse. Anglofobia. Miedo a los ingleses. Se define como un persistente, anormal y injustificado miedo a lo relacionado con Inglaterra y la cultura inglesa. Anglofobia. Miedo al enojo. Se define como un persistente, anormal y injustificado miedo a enojarse o a la antipatía. Se trata del miedo a enfadarse o de ser molestado.
Este problema a menudo disminuye la calidad de vida, ya que la gente que lo sufre experimenta ataques de pánico, respiración entrecortada, palpitaciones irregulares, transpiración, náuseas y sentimientos de miedo. Si bien cada paciente experimenta la androfobia a su manera y puede tener diversos síntomas. Si bien existen drogas poderosas que se prescriben para esta fobia, muchas veces los efectos secundarios o los síntomas de su retiro pueden ser severos. Además, hay que tener en cuenta que las drogas no curan la angrofobia ni ninguna otra fobia. En el mejor de los casos suprimen temporalmente los síntomas con la interacción química. La mayoría de las terapias de la angrofobia suelen llevar meses o años, y exponen al paciente en muchas ocasiones con su miedo. Anquilofobia. Miedo a ser escayolado. Se define como un persistente, anormal y injustificado miedo a la inmovilidad producto de ser escayolado. Antrofobia. Miedo a las inundaciones. Se define como un persistente, anormal y injustificado miedo a ser víctima de una inundación. Antrofobia. Miedo a las flores. Se define como un persistente, anormal y injustificado miedo a las plantas con flores. También se la conoce como antofobia. Antropofobia. Miedo a las personas. Se define como un persistente, anormal y injustificado miedo a las personas y a la sociedad. Suele experimentarse como un miedo a ser aplastado por las muchedumbres, y es relativamente común. Se le considera una variante de la claustrofobia. Anuctifobia. Miedo a la soltería. Se define como un persistente, anormal y injustificado miedo a no contraer nunca matrimonio y por lo tanto, quedarse soltero. Apeirofobia. Miedo al infinito. Se define como un persistente, anormal y injustificado miedo al infinito. Apifobia. Miedo a las abejas. Se define como un persistente, anormal y injustificado miedo a las abejas o a las avispas. También conocido como melisofobia, el miedo a las abejas o a ser picado por ellas es muy común entre las personas. Mucha gente ha sido picada por una abeja, o bien tiene familiares, amigos o conocidos que hayan sufrido una de estas picaduras. Los niños pueden ser picados al molestar una abeja mientras juegan afuera. La picadura es bastante dolorosa y la irritación que produce puede durar varios días, así que el miedo moderado a las abejas es bastante natural. Pero un miedo excesivo a las abejas en los adultos suele estar asociado a la falta de conocimiento. El público en general no se da cuenta de que las abejas solo atacan para defender a su colmena, o bien al ser aplastadas accidentalmente, y de que una abeja solitaria en medio del campo no representa una amenaza. En los Estados Unidos, muchas de las picaduras atribuidas a las abejas son en realidad producidas por avispas. Un miedo irracional a las abejas puede afectar la ecología, debido a que las abejas son polinizadores naturales, y la gente que mata abejas o destruye intencionalmente sus colonias contribuye a dañar el medio ambiente. Por otro lado, cada vez resulta más difícil para los criadores instalar sus criaderos debido a las quejas de la población al respecto. Desde hace unos años este miedo ha ido creciendo debido a rumores sobre abejas asesinas, popularizados por series televisivas, noticieros sensacionalistas o películas de horror. En realidad, las muertes que en los Estados Unidos han causado las abejas africanas desde que fueron introducidas, no superan el número de los muertos al ser picados por serpientes venenosas, así que difícilmente puedan ser consideradas una plaga. La apifobia es además una de las zoofobias más comunes en la infancia. Los adultos suelen controlar mejor esos temores. Lo mejor para ayudar a los niños es proporcionarles conocimiento y hacerles entender que sus temores son básicamente fundados. Apotegmofobia. Miedo a las amputaciones. Se define como un persistente, anormal y injustificado miedo a las personas con amputaciones. Aracnofobia. Miedo a las arañas. Se define como un persistente, anormal y injustificado miedo a las arañas. También se la conoce como aracnefobia. Se trata de una fobia muy común, probablemente la más extendida en cuanto a las fobias a los animales. Diferentes personas lo experimentan en diversos grados. En los casos más serios, el pánico puede ser detonado incluso al ver la fotografía de una araña. Las reacciones de las personas que sufren de aracnofobia resultan exageradas para los demás, e incluso para los mismos afectados. Estos procuran mantenerse apartados de los sitios en donde pueden encontrarse arañas, o donde han visto telas de araña. Al ver una araña de lejos, no podrán entrar en la zona, al menos no sin un importante esfuerzo por sobreponerse al pánico. Los síntomas incluyen sudoración, respiración rápida, taquicardia y náuseas.
Este miedo a las arañas puede llegar a afectar la vida del fóbico al determinar el lugar donde elige vivir, los destinos para las vacaciones y el tipo de actividades en el tiempo libre. Como muchas otras fobias, la aracnofobia puede curarse realizando tratamiento psicológico. Lo más habitual es la utilización de métodos que exponen gradualmente al fóbico al animal que lo aterroriza. Sin embargo, algunos optan por métodos de choque, donde la exposición es intensa y se realiza de manera súbita. Araquibutirofobia. Miedo a las cáscaras de los cacahuetes. Se define como un persistente, anormal y injustificado miedo a que las cáscaras de los cacahuetes y la manteca de maní se peguen al paladar. Aritmofobia. Miedo a los números. Se define como un persistente, anormal y injustificado miedo a los números y la matemática. Arrenfobia. Miedo a los hombres. Se define como un persistente, anormal y injustificado miedo a los hombres. También se conoce como androfobia. Arsonfobia. Miedo al fuego. Se define como un persistente, anormal y injustificado miedo al fuego y a los incendios. Asimetrifobia. Miedo a la asimetría. Se define como un persistente, anormal y injustificado miedo a las cosas asimétricas. Astenofobia. Miedo al desmayo. Se define como un persistente, anormal y injustificado miedo a desmayarse o a debilitarse. Astrapofobia. Miedo a los rayos. Se define como un persistente, anormal y injustificado miedo a los rayos y truenos de las tormentas. También se conoce como astrafobia. Astrofobia. Miedo a las estrellas. Se define como un persistente, anormal y injustificado miedo a las estrellas y al espacio sideral. Ataxiofobia. Miedo a la descoordinación muscular. Se define como un persistente, anormal y injustificado miedo a la descoordinación muscular, o ataxis. Ataxofobia. Miedo al desorden. Se define como un persistente, anormal y injustificado miedo al desorden o a la desprolijidad. Atazagorafobia. Miedo al olvido. Se define como un persistente, anormal y injustificado miedo a ser olvidado, o ignorado, o a olvidar. Atefobia. Miedo a las ruinas. Se define como un persistente, anormal y injustificado miedo a las ruinas o a las reliquias antiguas. Atelofobia. Miedo a la imperfección. Se define como un persistente, anormal y injustificado miedo a la imperfección. Atiquifobia. Miedo al fracaso. Se define como un persistente, anormal y injustificado miedo a fracasar, a equivocarse o cometer errores. Si bien todas las personas presentan en algún grado el temor al fracaso, debe recordarse que por tratarse de una fobia estamos hablando de un miedo extremo e irracional. Las fobias impiden que las personas lleven una vida plena, y en este aspecto, el miedo al fracaso resulta en una fobia particularmente paralizante, ya que quienes la sufren dejan de involucrarse en actividades en las que temen fracasar. Incluso se la ha vinculado con el miedo al éxito, debido a que los fóbicos inconscientemente boicotean sus posibilidades. De esta manera, la misma fobia puede producir aquello que causa el temor. Muchas veces, las causas de esta fobia pueden remontarse a padres o hermanos muy exigentes durante la infancia, o a haber sufrido vergüenza y humillación como producto de un fracaso menor. A medida que avanza el tiempo y la persona va estructurando su personalidad, el miedo al fracaso se va fortaleciendo. Para colmo, nuestra cultura hace un culto a la perfección tanto en la imagen, como en las relaciones, en la carrera, etc. Si bien la perfección es solo una ilusión, el fóbico siente que no puede descansar hasta haberla alcanzado. El tratamiento a esta fobia es principalmente a través de técnicas de autoayuda y de motivación. Según fóbicos recuperados, la mejor manera de superar la fobia es enfrentar aquello a lo que se le teme gradualmente. Además, asumir que el fracaso es un paso necesario si se desea alcanzar el éxito. Atomosofobia. Miedo a las explosiones atómicas. Se define como un persistente, anormal y injustificado miedo a las explosiones y las armas atómicas. Aurofobia. Miedo a las flautas. Se define como un persistente, anormal y injustificado miedo a las flautas. Aurofobia. Miedo al oro. Se define como un persistente, anormal y injustificado miedo al oro, a los objetos hechos de este metal precioso. Aurorafobia. Miedo a las auroras boreales. Se define como un persistente, anormal y injustificado miedo a las auroras boreales. Autodisomofobia. Miedo a alguien con mal olor. Se define como un persistente, anormal y injustificado miedo a alguien que tiene un olor desagradable. Autofobia. Miedo a la soledad o a sí mismo.
Se define como un persistente, anormal y injustificado miedo a estar solo, o bien al miedo a sí mismo. Se trata de un sentimiento anormal y persistente de soledad, de estar solo. Los que padecen esta fobia sufren aunque puedan darse cuenta de que encontrarse solos no les significa ninguna amenaza. Pueden preocuparse por no ser amados o porque los ignoren. Asimismo, también pueden manifestar temor a los extraños, los ruidos de origen desconocido, o la posibilidad de tener un problema de salud. La autofobia también se denomina al miedo irracional a uno mismo, un intenso terror que no tiene fundamentos. Muchas personas con autofobia desarrollan relaciones de pareja codependientes, que no les proporcionan felicidad sino sufrimiento, como forma de evitar la soledad. Automatonofobia. Miedo a las cosas animadas. Se define como un persistente, anormal y injustificado miedo a los muñecos de ventrílocuo, las criaturas animadas, los muñecos de cera y en general todo aquello que representa falsamente a un ser vivo. Automisofobia. Miedo a ensuciarse. Se define como un persistente, anormal y injustificado miedo a estar sucio o a mancharse. Aviatofobia. Miedo a volar. Se define como un persistente, anormal y injustificado miedo a volar. También se conoce como aerofobia o aviofobia. Bueno, algunas fobias que mencioné aparecen en la TV. Para ver bloopers y detrás de las cámaras, haz clic abajo en la descripción.